la impugnación del reconocimiento. Y acá tenemos algunos aspectos a analizar. El artículo 395 dice que el reconocimiento no admite modalidad y es irrevocable. Acá no hay que yo reconocí a la niña, reconocí al niño pensando que era mi hijo, pensando que era mi hija. Es irrevocable. Luego, en los casos, vamos a hacer un análisis de este término irrevocable y la interpretación que se le da según la corriente que asuma la aplicación de control difuso de interpretación, pero luego lo vamos a ver. Luego tenemos el artículo 361 que dice que el reconocimiento puede ser realizado o puede ser negado por el padre o por la madre que no interviene en él. ¿Sí? Entonces, estaríamos aparentemente en el único caso en que el padre no fue a reconocer, pero no en el caso que el padre que equivocadamente o por error, inducido a error, fue a reconocer. Pero luego tenemos la frase que dice y por quienes tengan interés legítimo. En esa frase tenemos la justificación para que cualquier persona pueda acudir al órgano jurisdiccional a realizar la impugnación del reconocimiento. ¿Cuál es el plazo para negar? Es de 90 días. ¿A partir de cuándo? A partir de cuando se tuvo conocimiento del acto. Y eso sí es difícil de demostrar. Muchas veces las demandas son vagas, ¿no? Me enteré por intermedio de amigos, o vi que no se parecía a mí, o siempre me decían, pero yo no creía. Y ahora que tiene 15 años y me piden alimentos para la universidad, me doy cuenta que no es, ¿no? Pero tuvo 90 días. Pero de repente ya se hicieron una prueba de ADN entre ellos y realmente sale que no es el padre, ¿no? Entonces ya pasaron 15 años, pero no es mi hijo, ¿no? Y es injusto que se me siga considerando como padre. Pero tenía 90 días de plazo. Esta es otro tipo de acción de impugnación o negación de la paternidad del marido. Esta es la acción contestataria. Es el caso en que el marido considera que el hijo que ha nacido dentro del matrimonio no es su hijo. A esa se le llama acción contestataria, ¿no? En el anterior caso hablábamos de los hijos extramatrimoniales, ahora hablamos del hijo nacido dentro del matrimonio. Y en este caso ya hemos hablado hace un momento de que esto ya ha sufrido una modificación y que ahora esa redacción del artículo 362, por si acaso, está errada porque esa es antes y la actual es la que encuentran al final de la diapositiva, pero que ya lo hemos analizado al principio, ¿no? Pero ahora lo hemos ubicado dentro del rubro de las acciones de impugnación o negación de paternidad del marido. También tiene un plazo. Siguiente. Bueno, primero, antes del plazo, ¿cuándo puede el padre negarlo? Como decíamos hace rato, ¿no? Cuando un hijo nace dentro de los 180 días después del matrimonio, se considera matrimonial, ¿no? Pero si nace antes de los 180 días, ya, entonces nació dentro del matrimonio, pero todavía no había pasado 180 días, presumo yo que no es mío, ¿no? Sacó sus cuentas y dijo, no, nosotros estamos 8 meses y ya nació, o es prematuro. No, le dices prematuro. Cuando sea manifiestamente posible, dadas las circunstancias, que haya cohabitado con su mujer durante los primeros 121 días de los 300 anteriores al nacimiento de su hijo, cuando está separado judicialmente por el mismo periodo, cuando adolezca de impotencia absoluta, y cuando se demuestre a través de una prueba de ADN. Nuevamente vamos a una causal que es la más invocada siempre, ¿no? Que es la prueba de ADN, porque pensamos hasta ahora que el ADN es la solución, la panacea de todos los problemas respecto a la filiación. Ahí están los plazos. También es de 90 días, desde el día siguiente del parto, pues esta vez, si es que estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso si no estuvo.
Aquí no es desde que tuvo conocimiento, sino que es 90 días desde que nació. Porque hablamos de un hijo matrimonial, no un hijo extramatrimonial. Porque en los hijos extramatrimoniales, y vamos a ver en la casuística que ocurre que después de 3, 4 años se enteran que tienen un hijo, ¿no? Puede pasar. Siguiente diapositiva. Esta acción no es muy utilizada, que es la impugnación de maternidad matrimonial. En este caso, cuando se tiene por objeto demostrar que no hay vínculo real de filiación entre el hijo y quien aparece como su madre, ¿no? Claro que si un hijo matrimonial es excluido de la maternidad, automáticamente también la presunción de paternidad también queda excluida. Obviamente si se demuestra que la madre o la esposa no es la madre, entonces el esposo tampoco podría ser el padre, ¿no? Siguiente. ¿En qué casos procede esto? En casos de parto supuesto, es decir, que no ha existido nunca embarazo y por lo tanto ha sido falso, y en los casos de suplantación del hijo. Se produce por no ser el nacido el hijo de la mujer y por tanto no hay identidad, cuando se ha suplantado, ¿no? al nacer. Son poco frecuentes estos casos, pero puede ocurrir. También tiene un plazo de 90 días después de descubierto el fraude y corresponde únicamente a la madre. Sus herederos ascendientes pueden continuar el juicio que ella inició. Siguiente. Esto que acabamos de desarrollar como casos de filiación e impugnación, lo vamos a analizar ahora en los casos, en la casuística, ¿ya? Todavía estamos a tiempo. Bien. Lean este caso. Simón manifiesta que con la madre tuvo un encuentro ocasional. Este es un caso real, pero que ocurre con mucha frecuencia, no es un caso supuesto. Dice que sostuvo una relación, un encuentro ocasional en 1991 en estado de ebriedad y no tiene recuerdo claro de lo que sucedió. Tampoco la volvió a ver hasta el año de 1995, cuando le presenta un niño, tipo novela, ¿no? Este es tu hijo. ¿Han visto Forrest Gump, la película? Cuando llega a la parte que conoce a su hijo y le dice, ¿cómo se llama el niño? Y le dice, se llama Forrest. Se llama igual que su padre. Su papá también se llama Forrest. ¿Han visto la película? ¿No la han visto? ¿Cómo no van a ver? Te la recomiendo. Bien, ocurre eso, ¿no? Así como ocurre en la película. Después de años se entera que tenía un hijo. Y cuando le presenta le dice, es tu hijo. Entonces, bueno, acá está resumido el caso. Él dice que se sintió presionado y que le dijo que sí, que es tuyo. Entonces él optó por reconocer. Él firmó, fue y firmó el reconocimiento. Luego dice que por sus amigos se ha enterado, esos amigos del fulbito seguro que lo andan fastidiando, ¿no? Le dicen, oye, no se parece a ti. Le dice, por sus amigos se enteró que no sería su hijo y por ello demanda la impugnación de paternidad. Y acá la demandada dice, momentito, ya pasaron cuántos años. Miren la casación de qué año es, de 2012. Y la acción la inicia cuando no recuerdo, la hija, sí, cuando el hijo tenía 17 años. ¿Ya? Y deduce una excepción de caducidad. Como vimos hace un momento, el artículo 400 dice que tenía un plazo de 90 días. Ahora sí, después de lo que hemos escuchado, tenemos algunas preguntas para debatir, que espero aquí me ayuden a participar un poquito. La primera pregunta: ¿está legitimado para accionar o no? Dijimos que sí, porque a pesar de que él no participe, bueno, en este caso, el artículo 399 decía que están facultados aquel progenitor que no intervino en el reconocimiento, pero también decía toda persona que tenga legítimo interés. Entonces, en estos casos, ¿qué aplicamos? Cuando tenemos dudas respecto a la titularidad de la acción, preferimos brindar mayor sustento a lo que es el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional.
¿no? Es preferible dejar que el proceso avance y posteriormente se pueda subsanar o se pueda incluso resolver en contra, a que en la primera resolución nosotros le limitemos y le digamos tú no tienes derecho. Pero en este caso él había reconocido, entonces atendiendo a que es una persona que tiene legítimo interés, consideramos que sí. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. La segunda pregunta: impugnación o nulidad de acto jurídico por vicios de la voluntad. Acá hay un debate. ¿Cuál es el tema aquí? Dice, ¿por qué vas a impugnar si la norma dice que el reconocimiento es voluntario, es irrevocable? Y tú te has ido voluntariamente. Ahora, tú estás diciendo que te han engañado. Entonces lo que ocurre acá es que hay un vicio de la voluntad. Lo que debes demandar en realidad dice una parte de la doctrina, que es una nulidad de acto jurídico y no la impugnación. Más aún, dice, si tenemos en cuenta que la impugnación solamente le corresponde al progenitor o al padre o madre que no intervino en el reconocimiento. Entonces, ¿ustedes han visto algún caso que el juzgado vaya como nulidad de acto jurídico o como impugnación? Hasta ahora en mi juzgado no he visto ningún caso de nulidad, pero si lo hubiera, lo admitiríamos a trámite, ¿sí? Pero la mayor frecuencia es la de impugnación, así que lo que estamos aplicando en realidad es la tutela jurisdiccional, y en ambos casos estamos admitiendo. Finalmente se va a resolver en virtud de la prueba de ADN para ver la identidad biológica y también la identidad estática, ¿sí? La tercera pregunta que nos trae a colación esta casación es: el reconocimiento es irrevocable. Y acá también hay otro debate. ¿Qué es lo que hacemos nosotros generalmente en estos casos? Inaplicamos la norma, aplicamos control difuso. Bueno, yo creo que todos estamos conscientes de lo que es el control difuso, que es inaplicar una norma inferior a la Constitución. Disculpe que interrumpa, doctor. Lo que pasa es que de repente la mayoría son abogados y abogadas, pero algunos no. En nuestro caso, psicólogas, sociólogas, ciencias de la comunicación. Perfecto, entonces lo vamos a explicar brevemente. Es sencillo. Tenemos una estructura de normas, en todo estado tenemos una estructura de normas. Tenemos aquí arriba a la Constitución y por debajo tenemos otras leyes de inferior rango. Si una ley inferior a la Constitución está en contra de lo que dice la Constitución, entonces esta ley se inaplica, no la aplicamos, pero no la aplicamos en este caso concreto. O sea, la ley sigue siendo vigente, sigue siendo constitucional, sigue estando en nuestro código, pero en este caso no la aplicamos, sino que aplicamos la Constitución, que es una norma mayor, jerárquicamente superior, ¿no? En eso consiste el control difuso. Control difuso es cuando un juez, en un caso concreto, analiza si esta norma está o no de acuerdo con la Constitución de mayor rango. Y si no está de acuerdo, la inaplica, y eso se llama control difuso de normas. Pero algunos nos dicen, ¿por qué vamos a inaplicar? Si lo que corresponde acá es interpretar. Y una interpretación correcta dice es irrevocable. ¿Qué significa irrevocable? Que yo mismo no puedo decir, ya no quiero el reconocimiento, ¿no? Yo reconocí y ahora no puedo revocarlo, pero es mi voluntad. Pero nada me impide pedir que el juez disponga otra cosa. Entonces, ese artículo no hay que simplemente inaplicarlo, sino que interpretarlo correctamente, y no hay que aplicar el control difuso. ¿Y por qué es importante esto de aplicar o no aplicar el control difuso? Por el tiempo que demora el trámite. Porque cuando uno aplica el control difuso, nosotros tenemos que consultarlo a la Corte Suprema para ver si es que nosotros hicimos bien. Porque el decir esta norma no lo aplica es un caso muy drástico. O sea, todos vivimos con leyes que tenemos que cumplir todos: presidente, congresistas, poder judicial, poder ejecutivo, jueces, magistrados, todos. Y si en algún momento decimos esta norma no la vamos a aplicar, entonces estamos haciendo algo grave, estamos desconociendo algo,
una norma que está vigente, que es válida. Entonces hay que elevarla en consulta, y la consulta en la Corte Suprema nos va a demorar más de un año, entre un año y 2 años, y esto va a retardar la administración de justicia. Entonces dice, ¿para qué inaplicar y elevar en consulta? No apliquemos eso, simplemente hagamos una interpretación acorde y digamos que no es necesario aplicar el control difuso, pues según análisis yo no puedo revocar mi propia decisión, pero sí puedo hacer que el juez determine realmente cuál es la paternidad. Pero nosotros seguimos aplicando control difuso. Sí. 5 minutos. Esta que hemos comenzado, que estamos analizando, es va a englobar todas las demás que tenemos. Hay algunos detallitos adicionales, pero vamos a tratar de analizar brevemente todas. A ver, en este caso se aplica el control difuso cuando recién viene la demanda, es decir, la parte viene y me dice yo quiero impugnar la paternidad, y la otra parte dice no, ya pasó el plazo. No, entonces digo, yo inaplico esta norma, pero ya lo inapliqué, ya lo elevé en consulta, estamos en la admisión de demanda recién. Se demoró 2 años, y después de 2 años regresa el expediente y dice, sí, sí ha hecho usted bien, pues, en aplicarlo, y ahí recién vamos a comenzar el proceso. Recién vamos a hacer una audiencia, toma de muestras, y de repente hasta la prueba sale positiva, que ese es el padre. Hemos hecho tanto, 2, 3 años y en vano. Lo que hacemos nosotros ahora en los juzgados es que no aplicamos el control difuso al admitir ni en excepción. Dejamos que el caso siga, que se actúen todas las pruebas, y recién en sentencia aplicamos el control difuso. Para que ya con una respuesta clara, además en sentencia tenemos mucho más claro el caso, porque ya podemos analizar no solamente la identidad biológica, sino también la identidad dinámica, y hacemos un análisis de ambos aspectos. Siguiente diapositiva. Esos son los fundamentos. En este caso prevaleció la identidad dinámica sobre la filiación biológica. A ver, los hechos. La demanda de impugnación de paternidad la interpone el padre contra el esposo de su ex conviviente. Miren, en este caso es una filiación extramatrimonial. ¿Y qué dice? Que él es el padre biológico de una menor que nació de su relación de convivencia con una persona que ya falleció, pero esta señora estaba casada, pero separada de hecho con su marido. Pero él dice que no pudo reconocerlo porque como la ley establecía la prohibición de reconocer al hijo extramatrimonial, cuando nace dentro del matrimonio, corresponde al padre, entonces él no pudo reconocerlo. Pero ¿qué pasa? Según él, dice, la tuvo en su poder desde que nació, pero después cuando fallece la madre, el esposo lo denuncia, según él, falsamente, porque la niña estaría en abandono, y le dan la tenencia al padre. Y desde ahí comienza, perdón, al esposo, ¿no? Al cónyuge supérstite. Y desde ahí comienza a vivir con él. Entonces dice, pero esa niña no es del esposo, es mía. Pero en este caso, le dieron la razón. Salió la prueba de ADN y efectivamente salió que el padre era el demandante. Pero cuando llega a casación, la revoca y la declara infundada. ¿Y en qué se basa? En la evaluación psicológica, porque cuando investigan más el hecho, como la niña ya ha vivido con el cónyuge supérstite, con el viudo, se enteran, o bueno, dan cuenta de que la niña ya está identificada con el apellido, ella se siente ya miembro de esa familia, le dice papá, le dice hermanos, y del señor ya casi es como un extraño para ella. Si lo conoce, sabe que ha vivido con él, pero a quien ella conoce como su papá, ella reconoce como su papá, es al viudo. Y entonces en este caso, a pesar de que la prueba de ADN dice que el viudo no es el padre, se le declara infundada la demanda y la niña sigue viviendo con el padre. Se valora más la construcción de la identidad dinámica que la biológica. Siguiente diapositiva. Esa es la explicación. Y este es otro caso. Esteban demanda impugnación de reconocimiento de paternidad señalando que conoció a una madre a la señora en 1997 en una discoteca.
tuvieron relaciones sexuales una sola vez, dice, y después del mes le dijo, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Dice que incluso en ese momento recién se entera cuál era el nombre de la chica. Así dicen en sus fundamentos. Luego dice que por presión de los padres, tanto de él como de ella, se va y reconoce. Y una vez que reconoce, bueno, incluso se compromete a pasar una pensión de alimentos, ¿sí? Pero luego pues toma conocimiento de que no era su hijo. Nuevamente se entera que le avisaron. Desde un principio tenía dudas, pero después ya le informan que no era su hijo. Y la prueba efectivamente sale que es negativa, que no es su hijo. ¿Sí? Y en este caso, no le otorgan, no le dan la razón. ¿Por qué? Porque dice que no solamente se tiene que ver el aspecto biológico, sino todo lo que esto rodea. Él incluso se había comprometido a pasar una pensión de alimentos. Y es más, dice, esta niña ya no va a ser hija de él, pero tampoco se sabe de quién va a ser su hija. Entonces dice, no podemos desamparar a esta niña, en este caso, y dejarla sin apellido. Así que él va a seguir siendo el padre, le declaran impugnable. No hay, como les digo, una solución única para todos los casos, ¿sí? ¿Y en cuanto a la pensión? Sigue obligado a pagar, sigue obligado a cumplir, porque sigue siendo el progenitor. Pero hay razón, como le dicen, que no hay en su lugar. Ahora el tema es, siempre hay que investigar al verdadero padre. Nosotros, la verdad, que en los juzgados de familia, no necesariamente, tratamos de indagar, la llamamos a la señora, le preguntamos, ¿y de quién es? ¿No? Tratamos de indagar hasta la medida posible, hacemos visitas sociales, evaluaciones psicológicas, de toda la declaración de parte, testigos, las pruebas de oficio que sean necesarias, porque la parte solamente nos pide prueba de ADN, nada más, y nosotros de oficio incorporamos otras cosas. Cuando a mí me llega un resultado de una prueba que dice que el señor no es el padre, digo, entonces, antes de decidir, voy a primero de oficio, evaluación psicológica de la niña, un informe socioeconómico para ver con quién vive la niña, si se está habituada o no en este domicilio. No me basta con decir que no es su hija biológicamente, sino también tengo que averiguar, como en el caso anterior, si está o no identificada, y qué consecuencias trae también todo esto. En algunas ocasiones hemos tenido casos en que el joven nos ha dicho, yo tengo 16 años y ciertamente yo sé que él no es mi papá. ¿Y te afectaría cambiar el apellido? Le preguntamos su opinión ahí en audiencia. No, me dice, porque yo sé que él no es el papá. Incluso yo sé quién es el verdadero padre, pero él no me quiere reconocer, pero yo no tengo ningún problema con eso. Dice, se le han hecho la evaluación psicológica y dice que sí, efectivamente está afectado por no tener su verdadero padre a su lado, pero también él entiende que él no es su verdadero padre y no lo conoce, no lo reconoce como padre. Entonces, el niño se queda sin el apellido de este presunto progenitor que ya se descartó según la prueba de ADN, pero tampoco se le asigna otra paternidad. Pero es un caso particular. En este caso fue diferente. En este caso sí se le asignó porque la niña iba a quedar desamparada. Cada caso va a tener su solución en virtud del principio del interés superior del niño, pero fundamentado por qué razones, ¿no? Siguiente diapositiva, con esta termino. Esa es la explicación que ya la hablamos. La siguiente. Este caso, con esto termino. Este es interesante, miren. Este es un caso en el cual un señor dice, yo no soy el padre, hace una prueba anticipada, y en la prueba anticipada, la mamá nunca trae al menor, no se hace la prueba de ADN. Luego, inicia un proceso de impugnación de paternidad, la llaman a la mamá, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, nunca viene. ¿Listo? Entonces el juez que dice, vamos a valorar la conducta de la madre renuente y le vamos a declarar fundada la demanda, castigo a la parte. ¿Estoy castigando a la parte o estoy castigando al niño? Entonces le declaran fundada la demanda, apelan, confirman, van en casación, van a la Suprema y en la Suprema revocan. ¿Por qué? Porque le dice, la conducta renuente de la madre no puede afectar al derecho a la identidad del niño. No tiene por qué afectarlo. Pero miren, no sucede lo mismo con la renuencia del padre. ¿Recuerdan del proceso de filiación? Donde el papá lo emplaza, tiene 10 días y si está rebelde, no viene, automáticamente es el padre.
Pero en el caso de la madre no funciona así, ¿no? En el caso de la madre dice, no, ella era anuente, pero te fregaste, que ella no viene. Y es un boicot que le hacen al proceso. Yo tengo 3 procesos así, que vienen reprogramándose, no se lo ha podido notificar o no viene, la señora conoce, y el señor no me ha presentado ninguna otra prueba más que la prueba de ADN, porque quizás me hubiera presentado otros elementos de juicio para decir, bueno, de repente no es el padre, nunca estuvieron juntos, qué sé yo, pero la presunción, la conducta de las partes no es asumida del mismo modo cuando es la mamá que cuando es el papá. Si es el papá, se presume que es el papá, bueno, si es el demandado, se presume que sí es el padre. Pero si es la madre, no. ¿Y por qué? Porque estamos privilegiando el derecho a la identidad del menor. Más aún si, como en el caso anterior, si le quitamos su apellido, se queda sin ningún apellido. O perdón, se queda con los apellidos de la madre, pero no con el apellido de su presunto progenitor. Bueno, había un caso más, pero ese caso más... Siguiente. Está relacionada con el caso que habíamos visto, la norma que ya fue modificada, ¿ya? Donde decía que el papá no puede impugnar la paternidad, perdón, no puede solicitar la filiación cuando el marido no ha impugnado. Lo que se hacía en esos casos se aplicaba el control difuso en aquella época. Ahora ya no es necesario aplicar el control difuso porque la norma ya fue modificada y ahora sí ya nos permite. ¿Sí? Bueno, con eso hemos terminado. A ver si es cierto. Siguiente. Faltaba un... Bueno, la otra. Ahí hemos terminado.